Muy buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar lo correspondiente a la corrección del quiz de matemáticas de octavo primer periodo y asimismo vamos a ver otra de las temáticas a trabajar para este periodo. Entonces, recordemos que esta corrección debe estar realizada en el cuaderno, específicamente para los estudiantes que tengan una nota inferior a 80. ¿Listo? Los demás estudiantes no deben realizarla. Entonces, para iniciar, la primera pregunta que tenemos es: ¿los decimales que se pueden escribir en forma de fracción son? La respuesta correcta en este caso va a ser la correspondiente a los finitos e infinitos periódicos. Recordemos que la palabra finito hace referencia a que tiene fin, o estaríamos hablando de acuerdo a los decimales exactos, ¿cierto? Y cuando hablamos de periódicos, tenemos dos diferentes clasificaciones: los puros y los mixtos. ¿Por qué no nos sirven todos los decimales? Porque si nos damos cuenta, existen unos decimales infinitos no periódicos que hacen referencia a los números irracionales, y dichos números no se pueden escribir en forma de fracción. ¿Listo? Por ejemplo, el número pi, por ejemplo, una raíz no exacta, etc. Entonces, la respuesta correcta es los decimales finitos y los decimales infinitos periódicos. Si miramos las otras dos respuestas, cuando hablamos de los infinitos no periódicos, en este caso estaríamos hablando de los números irracionales, que es la clasificación que no se ajusta. Y cuando hablamos de los infinitos periódicos únicamente, estaríamos haciendo referencia a solo una parte y dejaríamos por fuera los decimales exactos. Para la pregunta número 2 vamos a tener lo correspondiente a una fracción, vamos a hallar lo correspondiente al cociente. Y digamos que si yo hallo este cociente en la calculadora, 2 dividido en 7, va a ser lo correspondiente a 0,28, 57, 14, 28, 5. Como la calculadora solo me puede brindar 9 cifras decimales, pues debo identificar como la secuencia que tengan los números. Es decir, si nos damos cuenta, el periodo del número correspondiente va a estar hasta el 14. Vamos a tener 28, 57, 14, y si nos damos cuenta, vuelve y se repite ese 28 y ese 5. Puedo, digamos, fácilmente determinar que el número que sigue en la secuencia es el 7, ¿cierto? El 1, el 4 y así sucesivamente. Quizás cuando yo lo realizo en la calculadora, como les muestro a continuación, no es de forma, digamos, exacta, porque como no son la cantidad de decimales correspondientes los que nos brinda la calculadora, sino solo una aproximación de los primeros 9 números, pues allí puede existir de pronto la confusión. Entonces recordemos que si después de la coma se repite la misma cantidad de números, vamos a tener lo correspondiente a un número decimal infinito, ¿cierto? Porque tiene infinitas cifras decimales y es periódico. En este caso no nos están preguntando si es puro o mixto, pero recordemos que en este caso sería un decimal periódico puro. Entonces, recordemos que sería la primera opción. Quizás hacer énfasis en el uso de las correctas palabras. Si es un decimal finito, nos damos cuenta que no. Si hacemos el procedimiento a mano, sabemos que es un proceso reiterativo, y el hecho de que ya se vuelvan a repetir los números, sabemos que siempre se va a manejar como esa misma secuencia. Si es infinito no periódico, recordemos que es un número irracional y no se podría escribir como fracción. Y si es un decimal finito periódico, cuando es finito es exacto y no es periódico, es decir que esta opción no existe. Vamos a ver el punto 3 y tenemos como enunciado: los alumnos de octavo grado tenían que construir, usando escuadra y compás, un segmento de longitud raíz de 6. Como lo trabajamos en actividades anteriores, examina la siguiente respuesta de 3 alumnos y determina cuáles son correctas. Entonces recordemos que para construir una raíz no exacta vamos a hacer uso
del teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa en todos los casos es el lado contrario al ángulo recto o siempre va a ser el lado más largo, ¿cierto? A esto vamos a hacer referencia en la hipotenusa. Si necesitamos determinar, por ejemplo, cateto 1, va a ser este. Y si necesitamos determinar cateto 2, va a ser este y este. Entonces recordemos que siempre tenemos que buscar que al elevar al cuadrado cada uno de los catetos me dé 6 positivo. ¿Por qué 6 positivo? Porque como en la fórmula la hipotenusa está al cuadrado, necesito sacarle raíz, y sacarle raíz a 6 pues sería lo correspondiente a lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces en el primer caso vamos a tener 1 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado, ¿cierto? 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? Y raíz de 5 elevado al cuadrado, se elimina el exponente, se elimina la raíz y me daría 5. Como les decía anteriormente, esto fue igual a 6, es decir que hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 6. Para quitar este exponente tengo que sacar raíz en ambas partes. Es decir, vamos a tener lo correspondiente a raíz de la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a raíz de 6. Eliminamos exponente, eliminamos raíz y vamos a obtener que la hipotenusa va a ser raíz de 6. Por eso lo vamos a comprobar hasta que nos dé 6 exacto. Si nos damos cuenta, en este caso, raíz de 3 elevado al cuadrado más raíz de 3 elevado al cuadrado, en ambos casos eliminamos exponente y pues también eliminamos la raíz y vamos a tener que 3 más 3 efectivamente nos da 6, entonces nos funciona. Y el último ejemplo, vamos a tener raíz de 2 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Raíz de 2 elevado al cuadrado va a ser lo correspondiente a eliminar exponente, eliminar raíz y nos va a dar 2. Y este número, que si es entero, 2 por 2 nos daría 4. Efectivamente 2 más 4 nos da 6. Y nos vamos a dar cuenta que la opción correcta en este caso, es decir que todas las opciones son correctas. ¿Listo? Para el punto número 4 vamos a tener lo correspondiente a convertir el siguiente número decimal a fracción. Lo primero es determinar qué tipo de número es. Si nos damos cuenta, cuando tiene un apóstrofe o una casita encima del número, debemos determinar que es un número periódico. De allí ya partimos a decir si es puro o es mixto. En este caso es un decimal periódico puro, porque los decimales que están incluidos en el número todos van a ser periódicos. Es decir, todo va a ser correspondiente a 0,051, 0,51, 0,51 y así sucesivamente, ¿cierto? Se van a repetir esos 3 números infinitamente. Entonces vamos a escribir el número sin comas. El número sin comas va a ser correspondiente a 51, ¿cierto? Le voy a restar la parte entera o lo que sea antes de la coma, pero como es 0, pues simplemente dejo el 51. Y recordemos que el denominador está compuesto por números 9 o 99 o 999, que lo determina la cantidad de cifras que tenga el periodo. Como tengo 3, pues vamos a tener lo correspondiente a 999. La opción correcta es 51 sobre 999. Para el siguiente ejercicio nos preguntan, 5 es un número. Entonces podemos hacer como la gráfica que trabajábamos anteriormente. Vamos a tener los números naturales, los enteros, los racionales, ¿cierto? Los irracionales que están al ladito y los reales, que es, digamos, el conjunto más grande. Si nos damos cuenta, el número 5 estaría por aquí chiquitico
en los números naturales. Entonces, vemos que están los naturales, ¿cierto? Vemos que están los enteros, vemos que también están los racionales y también va a estar en los números reales, ¿cierto? Entonces, la opción correcta en este caso es decir que es un número natural, entero, racional y real. ¿Listo? El punto 6 es muy similar y debemos trabajar con lo correspondiente a raíz de 2. Ese número en qué conjuntos va a estar. Me devuelvo un momento a mi gráfica y recuerdo que raíz de 2 es una raíz no exacta o un decimal infinito no periódico, entonces va a estar en los números irracionales. Si nos damos cuenta, está muy aparte de los naturales, muy aparte de los enteros y muy aparte de los racionales, porque digamos que puede decirse en otros términos que va a ser su opuesto, pero sí está dentro de los números reales. Entonces podemos decir que la respuesta correcta en este caso es que es un número irracional y real. ¿Listo? Para la pregunta 7 vamos a tener la representación de una mini recta numérica que está dividida en 10 espacios iguales y vamos a ver que va de 4 a 5. Como no tiene signos, sabemos que el resultado va a ser un número positivo y desde el 4 pues vamos haciendo como el conteo de las décimas correspondientes. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9, es decir, que la respuesta correcta es 4.9. La simplificación de 95 sobre 45, recordemos que la vamos a hacer buscando un número que divida exactamente tanto el numerador como el denominador. En este caso nos damos cuenta que, por ejemplo, los números van a ser múltiplos de 5, no de 2, porque no son números pares, no de 3, porque si nos damos cuenta del 95, al sumar las cifras no me da un múltiplo de 3, entonces vamos a ir con el 5 para dividir o simplificar los números. 95 dividido en 5 me da 19, 45 dividido en 5 me da 9. Si lo realizamos en la calculadora como lo vimos anteriormente, podemos escribir 95, la tecla correspondiente de los fraccionarios, el 45 y al buscar el resultado vemos que nos da lo correspondiente a un número mixto. El número mixto es correspondiente a 2 enteros y un noveno. ¿Cómo pasamos ese número mixto a un número o una fracción impropia como la que tenemos en este caso o un número racional? Simplemente vamos a dejar el mismo denominador que es 9. Voy a tomar ese 9 y lo voy a multiplicar por el número entero que es 2. Y a esa multiplicación que me da 18 le sumo el numerador. Vemos que en ambos casos o en ambos métodos voy a obtener el mismo resultado. La respuesta correcta en este caso es 19 novenos. ¿Qué es un postulado? Para la pregunta 9, recordemos que fue un término que vimos en la primera clase de geometría y recordemos que siempre es una afirmación que se admite como cierta sin necesidad de ser demostrada. Por ejemplo, el decir que un ángulo perpendicular siempre mide 90 grados sin necesidad de demostrarlo es un hecho matemático o geométrico desde el cual siempre se parte. ¿Listo? Para la pregunta 10, que es un número racional, recordemos que los números imaginarios están por fuera de los reales, entonces no va a ser lo correspondiente a un número racional, está muy lejos de lo que es un número racional. Vamos a ver que la segunda opción nos dice una fracción donde el denominador es 0. Para la opción B vamos a tener que una fracción donde el denominador es 0 no sirve porque recordemos que las condiciones de un número racional es que A y B, numerador y denominador, sean números enteros,
pero que b sea diferente de 0. Entonces esta tampoco es una opción. Y cuando hablamos de una fracción irreducible, recordemos que efectivamente va a ser un número racional, porque siempre buscamos que la fracción, quizás como lo tenemos en este caso, pase al número racional o a su forma más simplificada. ¿Listo? Cuando buscamos la moda de cierto conjunto de datos, es muy útil quizás hacer alguna tabla para mirar cuántas veces se repite cada dato. Entonces vemos que, por ejemplo, el número 1 está una vez, está 2 veces y está 3 veces. El número 2, vamos a ver que se repite una vez y 2 veces. Vamos a ver que el número 3 se repite una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y 6 veces. El número 4 está una vez y el número 7 va a estar 2 veces. Vamos a verificar que la suma de los datos nos dé efectivamente la cantidad de datos que tenemos. 3 más 2, 5, más 6, 11, más 1, 12, más 2, 14. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 números. Está bien. Entonces recordemos, este va a ser el dato. Esta es la cantidad de veces que se repite. Y vamos a ver el número que más se repite. En este caso va a ser el 3, porque se repite 6 veces. Es decir, que la moda va a ser 3. Para la mediana debemos organizar los números de menor a mayor o de mayor a menor según lo queramos. Esta tabla también nos va a servir porque vamos a ver cuántas veces se repite un número y ya los tenemos organizados. Si nos damos cuenta, vamos a tener 3 números 1, 2 números 2. Aquí en este caso vamos a tener lo correspondiente. Vamos a tener lo correspondiente a 5 números 3. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tener solo un 1. Y vamos a tener 2 números 2. Verificamos que sea la misma cantidad de datos. 3, 6, 9, 12, 13. 3, 6, 9, 12 y 13 elementos. Como tengo 3 elementos, solo voy a tener un número que pertenece a esa mediana. Voy a tener 6 elementos a la izquierda y 6 elementos a la derecha. Entonces, si nos damos cuenta, cuento 6 números, 2, 4, 6. En la mediana o en la mitad de la muestra queda el número 3 y a la derecha quedan 3 y 6 números también. Es decir, en este caso también la mediana es lo correspondiente a 3. Pregunta 13, vamos a tener que hallar la media o el promedio de los números y vamos a tener lo correspondiente a cierta cantidad de datos, en este caso son 14, y la suma de los números, en este caso, me dio 36. 36 sobre 14 aproximadamente es 257. Ojo, por favor, porque en algunos casos podía que existiera lo correspondiente a 14 datos o 12 datos. Entonces, en algunos casos o en algunas evaluaciones, la respuesta era 257 y en otras era lo correspondiente a 3 exacto. ¿Listo? Es dependiendo del ejercicio que tengamos o la evaluación que estemos presentando. En la pregunta 14 nos preguntan por los ángulos B, O, A, que es este ángulo que tenemos acá, ¿cierto? Y también nos preguntan por el ángulo C o D, que es el ángulo que tenemos acá. En este caso, si nos damos cuenta, efectivamente, aquí vamos a tener el vértice y van a ser opuestos entre sí. Entonces, la respuesta correcta es la A, opuestos por el vértice. Y vamos a tener en el punto 15 que un número entero racional, pero que no sea natural, ¿cuál va a ser? Nuestra tabla es importante que esté
en los enteros, en los racionales, pero que no estén los naturales. En los naturales van a estar los números positivos. En los enteros, digamos, por fuera puedo encontrar el 0 y puedo encontrar cualquier número negativo, y estos números también van a ser racionales. Entonces vamos a buscar un número que sea negativo. En este caso la respuesta correcta era -3. El 5 no nos sirve porque es un número natural. El 15 sextos no nos sirve porque el resultado es un número decimal y no va a ser, digamos, que entero. Y no existe, pues nos damos cuenta que sí va a existir algún resultado. ¿Listo, chicos? Espero haya sido clara la explicación. Vamos a realizar lo correspondiente a cada una de las correcciones en nuestros cuadernos de trabajo.